estudiando en el Evangelio de Mateo lo que el Señor tiene para nosotros a través del Sermón del Monte. Continuemos estudiando este pasaje que ha sido de gran bendición para todos nosotros, pues ahí el Señor está mostrándonos lo que significa la vida en el reino. Esta semana fue una semana muy peculiar en cuanto al clima social, dado que en todo el país se dejaron escuchar las noticias acerca de este huracán Patricia. Este huracán que históricamente es único, fue único en su clase a nivel nacional y a nivel mundial, nos colocó en el mapa en cuanto a huracanes. Este huracán Patricia fue famoso esta semana por ser el huracán más de mayor magnitud, de mayor intensidad en la historia de los huracanes en todo el mundo, en cuanto a la velocidad con la que los vientos se desplazaban. Este huracán, categoría 5, ocupando el mayor nivel dentro de las categorías de huracanes, llegó hasta los 330 kilómetros por hora. Los huracanes que han quedado registrados con mayores velocidades son de 305 kilómetros por hora. Y se esperaba incluso que llegara a los 400 kilómetros por hora, no encontrando una categoría para esta clase de huracán. Y todo el país se puso en alarma y en alerta roja porque este huracán iba a golpear fuertemente los estados de Jalisco, Michoacán y Colima. Apenas hace unos 3 días estábamos todos hablando sobre lo que estaba sucediendo en nuestro país y lo que vendría si este huracán entraba a tierra. La manera en que se forman los huracanes es muy interesante. En realidad tiene que ver con grandes masas de aire cálido. El aire cálido es el motor, es la gasolina de los huracanes. Por eso es que se forman en los océanos de agua cálida cerca del Ecuador, en este caso del Pacífico. Estas masas calientes tienden a subir y cuando ascienden dejan una zona en la parte de abajo vacía, con menor presión, lo cual hace que jale otra mayor cantidad de aire de los alrededores y al estar ahí nuevamente se calienta y comienza a subir y esto comienza a ser un ciclo y conforme va subiendo el aire caliente y llega a la parte de arriba, se empieza a enfriar y esto forma nubes de agua que en grandes concentraciones empieza a ser todo un gran huracán. Este huracán Patricia fue fotografiado desde el espacio por medio de satélites y era una formación nubosa enorme. De extremo a extremo en su diámetro medía alrededor de 1000 kilómetros. Esa es la distancia de nuestra ciudad de Cuernavaca a Monterrey. El ojo del huracán tenía 18 kilómetros. Imaginen ustedes. Todo el mundo estaba entonces esperando, habían evacuado a miles de personas, turistas de estos estados. Todos se habían puesto en alerta roja. Gracias a Dios, ya el viernes en la tarde, cuando el huracán golpeó ya las ciudades, la velocidad de los vientos disminuyó a 265 kilómetros por hora y ya en las próximas horas bajó para ser una tormenta tropical menor a 120 kilómetros por hora. Pero cada vez que se forma un huracán, y somos un país que está cerca o tenemos una temporada de huracanes, cada vez que se forma un huracán, esto trae realmente un cambio a las vidas, tiene un gran impacto en la sociedad, hay mucho temor, hay gente que está aterrada, que tiene que dejar sus casas. Realmente un huracán
tiene un gran impacto, no solamente en cuanto a las leyes de la naturaleza, no solamente en lo físico, sino también en la emoción, en las emociones, en el ánimo de la gente. Bueno, la Biblia también habla de huracanes, y el pasaje que vamos a ver ahora tiene que ver con huracanes espirituales. Vamos a ver ahora estos huracanes espirituales en Mateo 7, versículos 24 al 27. Este pasaje nos habla particularmente de dos huracanes poderosos, fuertes, tal vez clase 5. Y en este pasaje tenemos una parábola, y antes de entrar ahí, quiero recordar brevemente lo que el Señor habló en esta última sección para que tengamos claro de dónde venimos, qué es lo que hay en este capítulo. Esta sección ha sido una serie de confrontaciones para los judíos que estaban escuchando el Sermón del Monte, y después de todas las enseñanzas de capítulo 5 y capítulo 6, el Señor va a 4 ilustraciones para llamarles a una decisión. La pregunta detrás de cada ilustración es esta: ¿vas a tomar mis enseñanzas o las vas a rechazar? ¿Vas a aplicar lo que digo o vas a hacer caso omiso? Ya hemos estudiado 3 ilustraciones. La primera en los versículos 13 y 14, ¿recuerdan? La primera ilustración, ahí en los versículos 13 y 14, ¿vas a entrar por la puerta ancha y andar por el camino espacioso que lleva a la perdición, o vas a entrar por la puerta estrecha y tomar el camino angosto que lleva a la vida? La segunda ilustración la vimos en los versículos 15 al 20. ¿Serás un árbol bueno que da frutos buenos o serás un árbol malo que da frutos malos? Y la tercera ilustración, versículos 21 al 23, ¿vas a ser una persona que dice Señor, Señor, y que solo se ocupa de la actividad religiosa, o serás una persona que conoce al Señor y que hace su voluntad? Estas son las preguntas que cada ilustración trajo delante de nosotros para confrontar los corazones, para llevar a la reflexión. Y ahora vamos a la cuarta ilustración, versículos 24 al 27. Estamos prácticamente terminando ya esta serie, vaya serie, de predicaciones del Sermón del Monte. Creo que llegamos cerca de las 100 predicaciones. Y regularmente hemos estudiado este capítulo versículo a versículo, pero me resisto a terminar este Sermón del Monte, y entonces antes de entrar a estudiar el pasaje a detalle, quiero ver la parábola desde una perspectiva general. Quiero ver la parábola de abuelo de pájaro. Antes de dividirlo en las dos partes naturales, quiero que veamos estos 4 versículos como un todo. Véanlo ahí en sus Biblias para darle lectura y van a entender mejor a lo que me refiero. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahí está la parábola. Creo que varios de ustedes pueden identificar claramente que hay 2 partes naturales dentro de la parábola, ¿cierto? 2 partes evidentes. Pero antes de entrar a esas partes, quiero ver estos 4 versículos como un solo bloque, para prepararnos y en las siguientes ocasiones entrar a la parábola. Y al estudiar estos 4 versículos como un solo bloque, quiero ver 3 principios relacionados con la vida para entender la alta responsabilidad que tenemos delante de Cristo. Vamos a ver entonces estos 4 versículos, 3 principios generales. Número uno, cada hombre edifica su vida. Recuerde, lo estamos viendo a nivel general. Cada hombre edifica su vida. Noten ahí en primer lugar que
como en las anteriores enseñanzas, lo que tenemos frente a nosotros es una parábola. Una parábola es una narración donde se utilizan elementos comunes de la vida diaria, cosas habituales. Por ejemplo, ¿puedes recordar algunas? La parábola del sembrador, ¿cierto? La parábola del trigo y la cizaña. La parábola de la semilla de mostaza, por ejemplo. La parábola de las 10 vírgenes, otra. La parábola de los talentos. Yo creo que ustedes pueden recordar aún más, pero estas parábolas son narraciones que utilizan elementos comunes de la vida diaria para enseñar, escucha, verdades espirituales. Una parábola es muy sencilla en su explicación, utiliza elementos comunes, pero es profunda en su aplicación. Las parábolas ocuparon gran parte del ministerio del Señor Jesucristo. Él usaba parábolas. Incluso en alguna ocasión le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él dijo, bueno, para que teniendo oídos no escuchen. Las parábolas las usaba con dos propósitos. Él las utilizaba para probar los corazones de la gente. Y también las utilizaba, pon mucha atención a esto, para llevar a la gente a reflexionar. Una parábola, siendo sencilla en su explicación, utiliza elementos, muchos de la naturaleza, muy simples, pero te lleva a una profunda reflexión. Cada elemento de la parábola tiene un simbolismo espiritual. Cada elemento externo apunta a un área interna. Por eso en su aplicación es profunda. Esta es una parábola, entonces, versículos 24 al 27, y puede ser llamada la parábola de los 2 edificadores. Comúnmente se le llama así. Recuerda, estamos viendo la parábola en general. Ahora, nota ahí ese pasaje. 2 hombres edifican una casa, cada uno. 2 hombres con diferentes nombres. Ambos edifican una casa. ¿Qué significa esta parábola? Como en las parábolas anteriores, estos 2 hombres ejemplifican a todos los hombres de la tierra. Noten que ahí al principio, en 2 versículos, menciona cualquiera. ¿Ven? Cualquiera. Y luego más adelante dice, le compararé. Tanto en el versículo 24 como en el versículo 26 tenemos estas frases. Cualquiera, es decir, todos, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier persona. A ellos les compararé. Cristo entonces divide a todos los hombres de toda la tierra, en todos los tiempos, en 2 clases de personas. Esto no es extraño. Ya las ilustraciones pasadas han hecho esto, versículo 3 y 14. ¿Recuerdas? 2 clases de hombres, los que andan en el camino espacioso y los que andan en el camino angosto. Versículos 15 al 20, 2 clases de hombres, los que son árboles malos y los que son árboles buenos. Versículo 21 al 23, 2 clases de hombres, los que dicen Señor, Señor, pero son hacedores de maldad, y los que conocen al Señor y hacen su voluntad. Siempre hay 2 clases de hombres delante de Dios, no hay más tipos de personas. Aunque los hombres tenemos muchas clasificaciones y categorías, socialmente, racialmente, por edades, por complexión, por estrato socioeconómico, etcétera, delante de Dios solamente hay 2 clases de hombres, no más. En muchos pasajes de la Biblia se puede ver esta perspectiva. Por ejemplo, Lucas 18:10, solamente para recordarlo, no tienen que ir ahí. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Te acuerdas? Uno era fariseo y el otro publicano. Y ambos hombres representan a todo el mundo en 2 tipos de personas. En Mateo 21:28, por ejemplo, dice, un hombre tenía 2 hijos que mandó a trabajar a su viña. Santiago 1:22 al 25 habla de uno que se le llama oidor olvidadizo y el otro, ¿cómo? Hacedor de la palabra, exactamente. Entonces, aquí hay igual 2 tipos de hombres que ejemplifican a toda persona. Ahora, ¿qué hacen estos hombres? Versículo 24 y versículo 26. Edifican una casa. Pero esta es una parábola.
Es decir, cada elemento ahí tiene una implicación espiritual, moral, apunta a otro elemento, por eso es una parábola. La palabra parábola significa esto, una comparación. Entonces, estos no son arquitectos construyendo una casa con tabiques y cemento. Esta casa tiene que ver con algo más importante. Y creo que si lo pensamos en términos de nuestra persona, piénsenlo ustedes, la casa es el lugar más importante sobre la tierra para cada uno de nosotros, ¿cierto? La casa es el lugar más íntimo, personal para cada uno de nosotros. No hay mejor lugar, creo, para cada uno de nosotros que nuestra propia casa. De repente algunos de ustedes me han comentado, por ejemplo, cuando salen de vacaciones y de repente dicen, ya quería regresar ¿a dónde? A mi casa. Y por supuesto, mi casa, no solamente la casa, ahí está tu cama y allá está tu sillón favorito, ¿cierto? Entonces, tu casa tiene tus cosas preferidas, tiene tu espacio favorito, tiene tu mejor lugar. ¿A qué se refiere entonces esto? La casa de estos hombres se refiere a su propia vida, es su propia vida. Y aquí estamos hablando en términos espirituales. Entonces, la casa que estos hombres están edificando se refiere a su propia vida espiritual. Cada casa tiene que ver con esto. Ahora, cada persona entonces, podríamos decir aquí, es un edificador de su propia vida espiritual. Todo pensamiento, toda acción, todo hábito, toda palabra es como un ladrillo en nuestra casa espiritual. Cada uno levantamos una estructura espiritualmente en nuestra propia vida. En pocas palabras, vivir significa edificar la casa de uno, edificar la vida espiritual de uno. Debemos recordar a los hombres que escuchaban ahí al Señor en el Sermón del Monte. Estaban edificando su vida en una religión. ¿Cómo se llamaba esa religión? Judaísmo. Y ese judaísmo, que era promovido principalmente por una aristocracia de escribas y fariseos, les marcaba ciertas prácticas y ritos que conformaban su vida espiritual. Espiritualmente, los judíos del primer siglo estaban enfocados en sacrificios, oraciones, ritos, ofrendas, y con todo ello, además de la lectura de la ley, etcétera, todas las actividades que llevaban como las fiestas, todo esto conformaba una estructura religiosa que les daba forma a su vida espiritual. Con esta parábola, lo que hace el Señor es llamar su atención, en primer lugar, a una responsabilidad personal, a la autoevaluación de sus propias vidas. En otras palabras, con esta parábola Él está diciendo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás edificando tú tu propia vida espiritual? ¿Qué clase de cimiento espiritual estás poniendo en tu propia vida? Repito, esta sociedad descansaba en un sistema religioso basado en ritos, formas, leyes, formaban parte de toda una religiosidad. Cristo entonces les está diciendo que no tenían que descansar en un sistema religioso que hiciera las cosas por ellos. Ellos tenían que tomar la responsabilidad de su propia vida. Ahora esto apunta a la responsabilidad de cada uno. Noten ahí nuevamente en la parábola, quiero notar esto, vean que dice, le compararé, versículo 24, a un hombre prudente que edificó, ¿qué? Su casa. ¿Cuál casa? La de él. Y lo mismo sucede en el versículo 26. El hombre insensato no edifica la casa del hombre prudente, ni el prudente edifica la del hombre insensato. Cada quien edifica su propia casa. Entonces, lo primero que vemos en toda la parábola es que cada persona edifica su propia vida. Es la responsabilidad de cada uno espiritualmente de edificar su vida. Descansar en un sistema teológico diseñado por otros hombres
Eso se llama llevar una religión. Las personas en nuestro país, la mayoría de ellas, es lo que hacen. Alguien diseñó un sistema basado en ciertos estatutos, ciertas reglas que ellos diseñaron, y alguien simplemente toma o se adhiere a ese sistema de religioso, en nuestro país llamado catolicismo romano. Tomar un simple sistema religioso para llenar la parte espiritual de la vida no es lo que Cristo está proponiendo aquí. Incluso quiero que noten que el énfasis está en que cada quien construya su propia vida. ¿Se dan cuenta? La confrontación es directa, el llamado es personal, el cuestionamiento es cada uno acerca de su propia vida. Entonces, en pocas palabras, ¿qué estás haciendo contigo mismo? De eso se trata esta parábola. Él no quiere que su judaísmo ritualista satisfaga sus corazones. Él quiere que cada uno se examine, se confronte y edifique su propia casa. En nuestro contexto podríamos decir que el propósito de Dios no es que un catolicismo romano esporádico sea nuestra práctica esporádica, mejor dicho. Él no quiere que un cristianismo rutinario tranquilice las mentes. Esta es la razón por la cual nos sacó de esa religión. Estábamos adheridos a un sistema religioso que alguien creó y que simplemente satisfacía nuestras mentes, haciéndonos creer que nosotros estábamos edificando nuestra propia vida cuando en realidad otros estaban construyendo en nuestros corazones, obviamente construyendo herejías. Él quiere entonces que cada uno se evalúe a sí mismo. En otras palabras, Dios te ha dado una vida y tú eres responsable de ella. Nadie es más responsable de tu propia vida que tú mismo. Y creo que aquí estamos hablando, hablando por ejemplo de los jóvenes, estamos hablando también de adultos jóvenes, que también tú eres responsable de construir en tu propia vida espiritualmente. Nadie, aun si eres un joven y tienes un padre y una madre, y ellos aportan a tu vida espiritual y ellos están aportando mediante enseñanzas, consejos, predicaciones, material bíblico. Sin embargo, escucha, tú eres el principal responsable de tu propia vida espiritual. Esto es muy importante, por supuesto, con mayor razón en cuanto a los adultos. Hablemos, por ejemplo, de las esposas. Las esposas, viéndolo a la luz de Efesios 5, tienen también la bendición de tener un esposo que provee guía espiritualmente, mediante material, mediante conferencias, mediante predicaciones, mediante oración, mediante una guía. Y todo esto, hermana casada, provee para ti material o son elementos que contribuyen a tu crecimiento espiritual. Pero escucha, lo que estamos viendo en esta parábola es que aún en este aspecto, aún siendo casada, tú eres la principal responsable de tu vida espiritual, de tal manera que aún quienes están aquí tal vez no tienen un esposo creyente, no pueden decir, mira Señor, lo que pasa es que no me diste un esposo creyente, entonces yo no puedo ser responsable de mi propia vida. Lo que estamos viendo aquí entonces es la responsabilidad personal. Ahora, hablando de iglesia, por ejemplo, ¿tienes un pastor? ¿Alguien pastorea tu vida? Gracias a Dios. Ese pastor te provee igualmente predicaciones, enseñanza, material, ora por ti, está ahí hablando contigo, hay consejería, etcétera, hay muchas bendiciones en tu vida. Sin embargo, pese a eso, tú eres el principal responsable de lo que sucede en tu vida espiritual. Esto es muy importante. Si estamos en una iglesia, tenemos un pastor o varios pastores, ellos nos ayudan, nos guían, nos apoyan, pero finalmente yo soy responsable, y primeramente, mejor dicho, de lo que sucede en mi vida espiritual, de tal manera que delante de Dios no puedo decir, bueno, es que el pastor, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mis papás. ¿Cierto? Nadie es más responsable de sí mismo que uno mismo.
Ahora, la Biblia asigna esta responsabilidad en varios pasajes. Quiero que me acompañen a uno de ellos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 13. Ahí el apóstol Pablo está hablando acerca precisamente de lo que cada cristiano debe hacer y cómo vivir la vida cristiana. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 13, cuando dice que de Dios somos cooperadores. De Dios, perdón, estoy en una versión diferente, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Ahora noten la frase que viene, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice Pablo? Yo pongo el fundamento, la doctrina de los apóstoles, Cristo crucificado, ¿pero qué? Pero ustedes son responsables de cómo sobreedifican cada uno en su propia vida. Vean el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Se dan cuenta? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ambas frases apuntan al mismo principio. ¿Cuál es? Tú eres responsable de tu vida espiritual, ¿cierto? Hermano varón, hermana, mujer, esposa, hijos, jóvenes. Cada uno es responsable aquí de su propia vida espiritual delante de Dios, aunque todos contribuimos a la vida espiritual de todos, ¿cierto? Es una bendición, es parte de las bendiciones de estar en una iglesia, de ser parte de un cuerpo local. Somos edificados y parte del cuerpo universal, el cuerpo de Cristo. No una religión, no un sistema de obras, no una doctrina, no una denominación, ni siquiera un pastor. Tú eres el primer responsable de examinarse a sí mismo, de edificar tu propia casa espiritual. Eso es lo primero que vemos en la parábola. Vamos a un segundo punto. Recuerden, estamos viendo la parábola en general. Y este segundo punto podemos titularlo así: cada hombre es probado en su vida espiritual. Vean ahí nuevamente que en la parábola se mencionan otra vez 2 veces la misma frase, versículos 25 y 27. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. ¿Cierto? En ambas casas. En segundo lugar, debemos notar aquí, hay otros elementos en esta parábola. Noten que ambas casas son golpeadas por la lluvia, inundadas por ríos, sopladas por vientos. Esto es algo común. Acabamos de hablar de lo que sucedió esta semana en nuestro país, el huracán Patricia. Las costas allá del Pacífico, estados de Colima, Jalisco, Michoacán, fueron azotadas por esto. Parece que es lo que estamos viendo aquí. Golpeadas por la lluvia, ríos, vientos. Todo esto es parte de un huracán, pero en este aspecto, recuerda, es un huracán espiritual. Ahora, quiero que notes algo importante aquí. Las casas, las vidas de estos hombres son golpeadas. ¿Notas eso? Vamos a estudiar esto más adelante. Estamos hablando aquí de fenómenos de la naturaleza, pero cuando estudiamos la palabra, estamos hablando de la vida espiritual. Ahora, ¿cómo es que la vida espiritual es golpeada? ¿Cómo es que tu vida espiritual, sobre tu vida espiritual, azotan los ríos? ¿Cómo es que se vienen los huracanes en tu vida espiritual? Hay una palabra ahí que la usamos comúnmente. ¿Cómo se llama? Pruebas. Pruebas, ¿cierto? Esta parábola es una analogía. Ahora, para interpretarlo, vamos a Ezequiel 13. Vamos hasta allá, al Antiguo Testamento. Recuerden que quienes escuchaban el Sermón del Monte eran judíos conocedores del Antiguo Testamento, eran judíos practicantes de una religión donde ellos conocían mucho del Antiguo Testamento, de las Escrituras. En Ezequiel 13, lo que tenemos ahí
tiene que ver con un juicio, una profecía de juicio de parte de Dios para los profetas de Israel. El profeta Ezequiel habló a estos hombres para condenarles por la manera en la cual ellos estaban guiando al pueblo. En realidad lo estaban haciendo muy mal. Para entender esto, vean el primero y segundo versículo de Ezequiel 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. En los siguientes versículos está la profecía. Realmente es una profecía lamentable. Estos hombres se habían comportado de una manera engañosa, desleal, deshonesta, habían extraviado al pueblo. En el versículo 4 son comparados a las zorras del campo que actúan con robo, que se aprovechan de los campos. ¿Lo están viendo ahí? Luego en el versículo 6 es clara ahí la declaración cuando dice: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Entonces el Señor está ahí llamando fuertemente la atención de estos hombres. Quiero que pongan atención conmigo en el versículo 8 en adelante cuando dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, o sea, cosas vacías, huecas, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Realmente el Señor está ahí enojado, está molesto con estos hombres. Y vean lo que dice: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Ahora ponga mucha atención para ver el lenguaje que Dios utiliza a través del profeta para hablar a estos hombres. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí que cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Vean, va de nuevo: haré que la rompa, viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Realmente el Señor estaba molesto. Realmente esto era un juicio. Ahora, si examinamos bien este pasaje, vamos a darnos cuenta que también es una analogía, porque Él no está hablando a arquitectos, no está hablando a ingenieros en Israel, Él está hablando a profetas, pero está utilizando aquí elementos de la arquitectura para hablar de verdades espirituales. Si ves bien este pasaje, te vas a dar cuenta que esta profecía es debido a que ellos no estaban construyendo paredes espirituales correctas. Incluso ahí se menciona que estaban edificando unas paredes y les estaban poniendo lodo suelto. ¿Qué significa eso? Esta es una analogía militar. Dios dice que ellos habían edificado correctamente, no habían edificado correctamente, no habían levantado murallas espirituales. Cuando venía la guerra, cuando venía el ejército que atacaba, estos hombres debían ocuparse, recuerden, estamos hablando de profetas, estos hombres debían ocuparse de ir con el pueblo y fortalecerles espiritualmente, en las áreas espirituales que el pueblo se sentía débil. Ahí viene el ejército, oh, vamos a morir, espera un momento, Dios está con nosotros, ese tipo de cosas. Ahí viene el enemigo, nos van a ganar, espera un momento, Dios nos ha prometido la victoria. Confía en Él, vea su palabra, vea las escrituras, etcétera. Pero las enseñanzas de estos hombres eran falsas, incluso al principio del versículo 8, ellos estaban diciendo, no pasa nada, hay paz, no habiendo paz, dice Dios. Sus enseñanzas entonces era una pared recubierta con lodo.
Ahora, si tú has pasado por la experiencia de construir una casa, nunca piensas en poner lodo como recubrimiento de una pared. Es obvio, y suena obvio, que la pared tiene que ser recubrida con una mezcla de arena, cemento y algunos otros materiales para que realmente quede firme. Pero ¿qué está diciendo Dios aquí? Lo que están poniendo espiritualmente en el pueblo tiene que ver con cosas podridas, con este lodo, con estas enseñanzas incorrectas, con falsa doctrina. Hacían esto, entonces Dios traería el juicio. ¿Cuál era ese juicio? Versículo 11. Vean, vendrá lluvia torrencial, enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Ahora ya lo sabes, no está hablando del clima, no está hablando de una temporada de huracanes, ¿cierto? Esta lluvia torrencial, estas piedras de granizo, este viento tempestuoso, tiene que ver con el juicio de Dios, tiene que ver con derribar toda esa clase de enseñanzas. Y vean en el versículo 13, ¿de dónde vendrá eso? Así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Es decir, Dios utiliza estos elementos para hablar de su trato, de su trabajo en la vida de las personas. Y utiliza estos elementos como una analogía para que nosotros entendamos. Cuando llegas, por ejemplo, y alguno de los hermanos o hermanas te dice, un huracán se desató en mi casa, ¿qué está diciendo? No es que el huracán Patricia se metió a su casa, está diciendo que hay una serie de situaciones en su vida que están golpeándola, pruebas, adversidades, situaciones difíciles. Entonces, lo que quiero notar es que esta lluvia, granizo y viento provienen de Dios. Esto apunta a la cúspide de la soberanía de Dios. Toda adversidad, todo mal, toda calamidad, todo desastre proviene ¿de quién? De Dios. ¿Sonará la trompeta sin que Dios no lo sepa, no lo haga? En el día de la adversidad, dice, considera, Dios lo hizo, ¿cierto? Entonces, noten ahí, si todavía están ahí en Ezequiel, las palabras enviaré, haré, revelan que todo proviene de Dios. Una calamidad, una adversidad, enfermedad, todo viene de Dios. Algunas personas utilizan esa frase, esto sí viene de Dios, esto no viene de Dios. Escucha, todo viene de Dios, en todo Dios está en su trono, aún utilizando a Satanás, aún utilizando a los demonios, aún utilizando a gente impía, Dios está en su trono, todo viene de Dios. No significa que todo debamos tomarlo, tenemos que discernir, tenemos que evaluar. Pero aquí el punto importante y lo que quiero enfatizar es que es Dios el que está ahí, y cuando vemos ahora Mateo 7 a la luz de lo que hemos visto en Ezequiel, ¿a qué se refiere esta lluvia, granizo y vientos? Pruebas, adversidades. Noten otra vez, voy a leer aquí, en versículo 24, edificó su casa, pero luego en el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir, Dios envió lluvia, y Dios envió ríos, y Dios envió vientos. Esa es la soberanía de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿dónde apunta esto? A lo siguiente. Si estos dos hombres encierran a toda la humanidad, entonces cada hombre debe ser probado en su vida. ¿Cierto? Cada hombre debe ser probado en su vida. Aunque uno construyó sobre cimiento firme y otro construyó sobre cimiento que no era el adecuado, noten que en ambas construcciones fueron probadas con lluvia, ríos y viento. Ninguno de los dos escapó, ni uno por construir bien ni el otro por construir mal. No, todos los hombres deben ser probados. Entonces, cada uno construye espiritualmente su propia vida y cada uno tiene que ser probado en su propia vida.
Esto es algo importante. A medida que pasa el tiempo, la casa espiritual se va conformando. Cada uno tiene diferentes tipos de casa. Por ejemplo, aquí hay algunos que tienen 5 años. 5 años en Cristo y están en la planta baja, la mejor. Sin embargo, ahí hay pruebas. Hay otros que tienen 10 años, ya están comenzando el segundo piso, tal vez, de la casa espiritual. Ahora, ¿hay pruebas ahí? Sí. Ahora, ¿quiénes tienen de aquí más de 20 años en su casa espiritual, construyendo su casa espiritual? ¿Quiénes? Levanten la mano. Hay varios. Ahora, los que acaban de levantar la mano ya no tienen pruebas, ya pasaron todas. ¿Verdad que no? Es decir, siguen siendo golpeados por vientos, por lluvia, por ríos. ¿Alguien tiene más aquí de 25, 30 años? Bueno, están en otro nivel espiritual ustedes. Ya no hay pruebas en sus vidas, ¿cierto? No, tampoco. Siguen siendo probados. Toda su vida ha sido así, y escuchen, no quiero desanimarlos, toda su vida va a ser así. ¿Por qué? Porque la vida de cada hombre y cada mujer debe ser probada. A lo largo del tiempo que vivas en esta tierra, las pruebas no terminarán. Los vientos de prueba azotarán tu casa, los ríos inundarán tu casa, las lluvias torrenciales vendrán sobre tu casa. Ahora, si en algún momento has puesto lodo para recubrir, viene la lluvia de prueba y eso deslava aquello, ¿cierto? Si alguno pone psicología positiva, humanismo, falsa doctrina, emocionalismo, etcétera, en algún momento viene la lluvia, viene la prueba y eso se cae. Puede ser la propia vida, puede ser el matrimonio, puede ser la familia, puede ser en el trabajo, puede ser en la calle, puede ser tu vida de santidad, puede ser cualquier área en tu vida. Por ejemplo, psicología, tan común. La persona va con el psicólogo. El pastor le recomendó ir con un psicólogo para resolver sus problemas. Y el psicólogo entonces empieza a escuchar y después de unas 300 horas de haber escuchado y de habértelas cobrado, por supuesto, te dice, mira, todos los demás son culpables, todos. Tú debes ser feliz, tú debes amarte a ti mismo porque eres una creación maravillosa de Dios, porque además es psicólogo cristiano, quiero aclarar. Entonces tú dices, ¿qué haces con eso? Tú dices, lo recibo, ¿no? Sales y te tratan mal y te infraccionan en la calle y vas a la fila del banco y la persona te trata mal y llegas a tu casa y tu esposo te ofende. ¿Cómo es posible? Si me acaba de decir el psicólogo que yo soy una bella flor del campo y que todos los demás son como unos toros que me aplastan y te derrumbas. Y entonces vas otra vez con el pastor y le dice, no, lo que pasa es que también necesita elevar su autoestima. Necesita comprar una calcomanía en la librería, no en esta. Necesita comprar una calcomanía que dice, tú eres princesa de Dios. Tú eres la princesa de Dios. Eres hija del rey, eres la princesa de Dios y tienes que pegarla atrás. Terrible. Es terrible. Compras tu calcomanía y entonces te vas a tu casa y el vecino te deja ahí una basura fuera de tu puerta y cuando llegas dejas tu coche ahí y sales y ya le robaron las llantas. ¿Quiénes son los culpables? Todos incluyendo Dios. ¿Se dan cuenta? Porque viene la prueba y aquello se cae. Y entonces la gente, ¿cuál es el siguiente paso? Ya no voy a ir a la iglesia, porque no me va bien, porque no sucede las cosas que me dicen, porque el pastor es un mentiroso, porque el psicólogo cristiano es un mentiroso. Y es verdad, lamentablemente es verdad. Cada uno construye su vida día a día, entonces las adversidades exponen lo engañoso o lo verdadero de lo que hemos aprendido. La religiosidad tradicional
material que cae fácil. El positivismo, material que se deslava. El humanismo es resistente. El humanismo es resistente, pero con un huracán de categoría 3 se va. Actualmente hay lugares donde los materiales los materiales falsos están a la orden del día. Hay lugares llamados iglesias donde lo que hay ahí es escombro, plafones falsos, paredes falsas de tabla roca, bloques de unicel, viguetas de cartón comprimido, y no estoy hablando de la construcción de la iglesia. Estoy hablando de la manera en la cual se está construyendo ahí. Y todas estas falsas doctrinas, psicología, humanismo, emocionalismo, todo eso están siendo dados como un engaño y son sustitutos religiosos de lo que debiera ser una verdadera fe en Cristo. Viene la primer prueba y ¿saben qué pasa? Se va para abajo. Vean ahí en el Salmo 11. Quiero que vean ahí lo que el Señor dice. Salmo 11 en el versículo 5 dice: Jehová prueba al justo. Sabemos que dentro de la poesía hebrea el justo tiene que ver con aquel hombre que camina con Dios. Dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover ¿qué? Ahí está. Calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Entonces Dios no solamente ha puesto leyes de la naturaleza para que el aire cálido comience a ascender y empiece a hacer diferencias de presión para que jalen más aire y se forme un huracán. No solamente es que Dios está manifestando las leyes de la naturaleza, sino que a través de eso está trayendo una calamidad, en este caso a México, para probar a la gente, para probar el corazón, para traer también un juicio a la idolatría y probar el corazón también de los justos. Cuando nosotros vemos las imágenes de la NASA viendo esta clase de huracanes, siempre hay una respuesta, y la respuesta puede ser de confianza en Dios, sabiendo que Él utiliza todas estas cosas y Él está al control, o puede ser que sea la prueba que derrumba la vida espiritual, porque la gente quiere irse hasta el otro lado del mundo escapando del huracán. Dios, si lo están ahí en el Salmo 11:5, Jehová prueba al justo. ¿Ven eso? Entonces aquí hay un segundo principio bíblico. Recuerden, un principio bíblico es algo que puedes utilizar toda la vida, todo el tiempo, en cualquier lugar. Hay un segundo principio bíblico. La vida de cada hombre debe ser probada. Las pruebas vienen de parte de Dios. No son mala suerte, no es que te tocó la mala fortuna. Dios está detrás de cada cosa. En otras palabras, pocas palabras, lo acabo de decir, todo es de Dios. Todo proviene de Dios. Ahora, la aflicción funciona como una prueba en nuestros corazones. Si regresan por favor allá a Mateo 7, obviamente vean ahí, están estos dos hombres, han edificado su casa y viene esa lluvia, ese viento y esos ríos. Y ninguno de nosotros, cuando hemos pasado por una experiencia así, nos quedamos tranquilamente reposando en el sofá sin movernos ni un centímetro. Inmediatamente hay una reacción. Tal vez te levantas, revisas tus ventanas, ves tus puertas. En este caso, la gente que estaba ya esperando el huracán puso tablas de triplay y madera para poder proteger sus ventanas, y en algunos casos anclaron ahí varias de sus cosas al piso para que no se volaran. Siempre hay una respuesta. Entonces, todo hombre sobre la tierra es probado y siempre hay una respuesta. Allá en el libro de Job, capítulo 5, versículo 7, es un pasaje que nos centra nuestra mente dentro de la vida cristiana cuando dice, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Entonces, ser cristiano no significa venir a una vida de éxito y comodidad.
No es que venías por el camino pedregoso y de repente viste una puerta ahí que decía cristianismo y todo adentro se veía color de rosa y lleno de luz. Y llegaste y todo, y adelante y te pusieron ahí vestiduras de comodidad y bueno, a partir de ahora ya no vas a tener ningún problema. Ese no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es de pruebas, es de aflicción. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Cierto? Hechos 14:22. Ser cristiano nos exime de la aflicción. Incluso acompáñenme allá a la parábola del sembrador, otra parábola muy importante que nos habla del actuar de Dios, no solamente de cómo es que hay una respuesta en diferentes personas al Evangelio, sino quiero notar aquí en Mateo 13, versículos 5 y 6, cómo el actuar de Dios tiene que ver con esto. Dios prueba las vidas de las personas. Ustedes saben que en los versículos 5 y 6, parte de esa semilla cayó en pedregales. No había mucha tierra, brotó pronto, no tenía profundidad de tierra. Versículo 6, salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Tenemos que tomar un curso de jardinería? No, esta es una parábola, tiene una implicación espiritual. Versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Ahora, la siguiente frase quiero que la lean a la luz de la soberanía de Dios. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pregunta, ¿quién envió esa aflicción o persecución? Dios, exactamente. No se te olvide esto, Dios es soberano. Entonces, esta persona tiene una profesión. Cuando escucha el Evangelio, dice que sí acepto, hago la oración, paso al frente, oren por mí, bautícenme, etcétera, etcétera. Me activo en un ministerio, lo que sea, cualquier cosa, una respuesta tiene personal. Pero viene la aflicción, Dios manda ahí lluvia, viento, ríos, azotan la vida de esta persona y ¿qué sucede? No sigue adelante. No sigue adelante. ¿Qué pasó? ¿Falló Dios? ¿Se le pasó la mano? ¿Le mandó una prueba XL en lugar de mandarle una M? No. La prueba evaluó, o mejor dicho, la aflicción probó si realmente su fe era verdadera. Y el punto aquí es que esta persona en realidad nunca entendió el Evangelio. Aunque pudo haber estado ahí años en la iglesia, pudo haber estado en un ministerio, pudo haberse llamado hermano, tomar un lenguaje cristiano, saber versículos de memoria, aprender doctrina, sin embargo, nunca realmente entendió el Evangelio. Entonces, ¿qué sucedió? Tropezó. ¿Se equivocó Dios? No. ¿Se le escapó de la oveja de la mano al buen pastor? Juan 10, no. ¿La perseverancia de los santos no es una doctrina bíblica? Sí es una doctrina bíblica. Aquel que ha creído en Cristo tiene su vida eterna asegurada en Él. Entonces, ¿lo que estamos resaltando ahí? Noten ahí, al venir la aflicción o persecución, ¿por causa de qué? De la palabra. ¿Ves eso? Son inevitables las pruebas, es inevitable que tu fe sea probada. Una enseñanza bíblica es que el cristiano tiene que ser probado para ver si su fe es correcta. Tiene que ser azotado, tiene que ser afligido. Piensa en los hombres de la Biblia. Te voy a decir algunos de esos nombres, empezando en el Antiguo Testamento. Y piensa, ¿quién de ellos no tuvo pruebas? Abraham. Poca cosa pedirle que matara a su hijo. Isaac. Tuvo una esposa que fue estéril. Jacob. Bueno, él tuvo 2 esposas. ¿No es una prueba? Moisés, Josué, Samuel, David, Salomón,
Isaías, Jeremías, Ezequiel en Babilonia. Daniel, ¿en dónde? En Babilonia. Pedro, Pablo, Juan, ¿cuál de ellos no pasó por ninguna prueba? Ninguno. Todos pasaron por pruebas. ¿Quién no ha experimentado aquí lluvia, viento, granizo en su propia vida? ¿Alguien puede decir, no sé lo que es una prueba? ¿Alguien? No, creo que no. Todos sabemos cuando las nubes se juntan sobre nuestra cabeza. Todos sabemos cuando nos llueve sobre mojado. Todos sabemos cuando tenemos el agua hasta el cuello, ¿cierto? Sabemos. Ahora, el Señor estaba hablando a gente probada, gente oprimida por los romanos, gente que estaba en un territorio que había sido ocupado por los romanos, antes los griegos, antes los medos persas y antes los babilonios. Es decir, tenían como 600 años donde tenían una bota en su cuello. Él estaba hablando a ellos para decirles que el cristiano tiene que ser probado. Incluso un pasaje paralelo donde les estaba confrontando, allá está en Lucas 6:46. Y les dice ahí, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es decir, ellos habían hecho una profesión de labios, esa era su casa espiritual. Estaban engañados, una fe aparente, una simple profesión cristiana. Se aparecían por ahí en el servicio, de vez en cuando, no se discipulaban, no iban a las reuniones de oración. Tenían una Biblia, sí, Reina Valera 60, pero en realidad no servían en ningún ministerio. Se decían cristianos, así lo ponían en su Facebook, pero realmente no vivían como cristianos, no estaban interesados en las cosas de Dios. Era una simple profesión. Debes escuchar esto. Tu vida va a ser probada. Tu casa será golpeada por vientos de doctrina que hoy están corriendo más y más por muchos lugares y muchos de ellos se llaman iglesias. Y no puedes detener simplemente un huracán categoría 5 o 3 o 2 poniendo la mano. No puedes hacer eso. Tu casa va a ser empujada por ríos de aflicción, por agua que va a azotar tus paredes y va a tratar de inundar tu casa y va a llegar a todas las partes, a tu familia, a tu trabajo, a tus hijos, a las finanzas, a tu salud, a la sociedad, la inseguridad. Va a abarcar todas las áreas de tu vida, no va a dejar área en tu corazón. Dios va a probar todo de ti. Y si no estás dispuesto a hacerlo, tienes que pararte en este momento e irte. Porque esto es lo que Dios hace en la vida. Y no puedes deprimirte ante esto, no puedes llorar ante esto. Tienes que confiar en Dios porque esa es la vida cristiana. Y si no estás dispuesto a hacerlo, entonces necesitas evaluar si realmente hay una verdadera fe, si realmente conoces al Señor. Porque aquel en el cual hemos obtenido salvación, marcó las pisadas de esa manera para seguir sus pasos. Primera de Pedro 2:20, ¿cierto? ¿Cómo has construido? ¿Qué has edificado? ¿Madera, heno, hojarasca? ¿Una profesión de labios, asistencia esporádica, impuntualidad constante, falta de estudio de la palabra, falta de oración, ausencia de la comunión, servicio nulo? Con un huracán categoría 2, ¿qué digo un huracán? Una tormenta tropical de 40 kilómetros por hora, te derriba eso. Se derriba tu vida, se cae. Una simple profesión cristiana que no pasa de asistir al servicio y tener la mente entretenida en otras cosas, en el celular, cumpliendo con una agenda. Pequeño vientecito tira eso, se acaba rápido. Debes escuchar esto, tu vida va a ser probada fuertemente, porque el Hijo de Dios fue probado fuertemente. Estamos en una época de muchas pruebas, ¿cierto? Muchas casas así, vidas que están edificándose con materiales de construcción malos, defectuosos, de baja calidad. Vidas que simplemente confían en una decisión del pasado. Yo allá, con aquel pastor, recibí a Cristo. Hice una decisión. Pero toda la vida que ha pasado. Salmo 52:7. He aquí el hombre
que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¿Has edificado vida centrada en la palabra? Congregándote fielmente, siendo puntual en las cosas de Dios, con doctrina bíblica, con un estudio frecuente de la Biblia, orando con otros, un servicio diligente, estás en un ministerio, siendo edificación para otros, un trabajo espiritual correcto en tu vida, confesando tus pecados, confiando en la ayuda de Dios, en sus promesas, en el cuidado. Entonces vendrán ríos, caerán lluvias, correrán vientos y se podrá decir de ti como lo que se dijo en el Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Gracias a Dios. Finalmente, tercer y último punto, en toda la parábola, recuerda, toda la parábola, todo lo que estos hombres edifican, todo esto está ahí, está relacionado con la persona y las palabras de Cristo. Podemos llamar a este punto, cada hombre responde a Cristo en su vida. Mira esta frase ahí, otra vez, está repetida, versículos 24 y 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras, lo mismo ves en el versículo 26, que me oye estas palabras. ¿Qué significa esto? Todo se trata de Jesucristo. Todo se trata de Jesucristo y su enseñanza y sus palabras. Continuamente el Señor habló a los hombres de esto. Por ejemplo, allá en Lucas 10:16, Él dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Todo se trata ¿de quién? De Cristo. Las palabras de Cristo eran luz, consuelo, fortaleza, aliento, guía y vida eterna. Las palabras de Cristo fortalecían al débil, levantaban al caído, consolaban al sediento, daban fuerzas al cansado y agobiado y daban salvación al pecador. Así eran las palabras de Cristo, no había palabra ociosa en Él. Todas sus palabras eran bendición, todo era con propósito, todo provenía del Padre. La gente se admiraba de sus palabras, ¿recuerdan? Allá le preguntaron a uno de los apóstoles, y este apóstol dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, en esta palabra, quiero que noten esto. Cristo hace responsable a cada uno de nosotros de sus palabras, de la respuesta de sus palabras, a sus palabras. ¿Ven eso? Los evangelios son el testimonio de las palabras de Cristo en su primera venida. Las cartas son las palabras de Cristo para aplicarlas en su iglesia. ¿Y Apocalipsis qué es? Las palabras de Cristo en su segunda venida. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, todo se trata de Cristo. Él es el rema, Él es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios, Él es el aliento de Dios al hombre. Él dijo que sus palabras permanecerían más allá que la tierra y el cielo. ¿Recuerdan? Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, en su contexto inmediato, la parábola se refiere a las enseñanzas del Sermón del Monte, capítulos 5 al 7. Pero en su contexto general, es la respuesta a toda la enseñanza de Cristo. ¿Cómo respondes a todas las palabras de Cristo, a toda su obra y su sacrificio en la cruz? Hay 4 evangelios que hablan de las palabras de Cristo. Hay referencias, por ejemplo, Hechos 20:35, dice que Cristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir, pero no está en ningún evangelio. Hay referencias a las palabras de Cristo. Aún Juan dice que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no habría libros suficientes. Es decir, Él habló mucho, fue abundante, fue profundo. Entonces, vean la parábola. Ambos hombres oyen sus palabras, ambos hombres representan a todo el mundo, y esto significa que el mundo entero está expuesto a la voz general de Dios a través de la creación, pero también el mundo entero está expuesto a la voz especial de Dios a través de la manifestación de Jesucristo, principalmente en su evangelio. Los cielos anuncian la obra de Dios, pero existe una mayor obra que es expuesta a lo largo de toda la historia y que cada hombre, tú y yo,
Tenemos que dar una respuesta a esto, y es la obra de la cruz, la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, es el centro de la historia del hombre. Divide al hombre en dos partes. No hay ningún evento más importante en todos los tiempos que la cruz. La cruz divide el antes y el después. Tal vez en términos prácticos, en nuestro calendario, debiéramos tener algo así como que estamos en el año 82, después de la cruz, si fuésemos bíblicos aún en eso. La cruz es el centro. La cruz es el centro de toda la Biblia. Los hombres del Antiguo Testamento tenían que ver a la cruz hacia adelante. Los del Nuevo Testamento veían la cruz hacia atrás. Cristo dice que me oye estas palabras. Y cuando dice esto no se refiere solo a las enseñanzas dadas en la ladera del campo, se refieren a enseñanzas que cambiaron a muchos, que transformaron sus corazones, pero escucha otra vez, se refiere especialmente a la exclamación, al grito que representa la cruz y que se levanta por todo el mundo. La cruz en el Evangelio es el clamor más grande de Dios para una humanidad perdida. El ministerio de Cristo siempre apuntó allá. Escuchen esto rápidamente, Mateo 17:22, el Hijo del Hombre será entregado. ¿Dónde? En la cruz. Mateo 20:18, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten. ¿Dónde fue eso? En la cruz. Mateo 26:42, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Dónde fue eso? En la cruz. Juan 10:11, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Dónde? La cruz. Versículo 15, pongo mi vida por las ovejas. ¿Dónde? En la cruz, la cruz, la cruz, una y otra vez. Esta es la principal palabra de Cristo, la cruz. No hay palabra central, no hay más importante, no hay palabra más trascendente que esta. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue crucificado por nuestros pecados. ¿En dónde? En la cruz. Cada hombre somos responsables de responder a esa palabra. Allí está el colgado, en la cruz. Allí está la sangre derramada por el perdón de pecados. Allí está la redención de Dios, en la cruz. Y ese es el mensaje que debemos llevar una y otra vez a todos lados, el mensaje de la cruz. ¿No es ahí donde debiéramos vivir cada día? En la cruz, viendo la cruz, escuchando el mensaje de la cruz. Hermanos, ¿no es irónico? Las palabras más dulces de la historia son por la obra más horrenda en la historia. Las palabras de muerte, de su muerte, son palabras de vida eterna. Las palabras de Cristo fueron copa de ira para sí mismo, pero copa de bendición para los salvados. ¿Quién puede decir, moriré para que tú seas bendecido espiritualmente, eternamente? Las palabras más redentoras, santificantes y reconfortadoras para los hombres, o reconfortantes para los hombres, son a causa de la obra más injusta, malvada y cruel de los hombres, Jesucristo clavado en la cruz. Toda la ira de Dios por causa de tus pecados y los míos en la cruz. ¿No es Cristo la sabiduría que clama en las calles, Proverbios 1:20, y alza su voz en las plazas? ¿No es Cristo y su cruz la palabra más hermosa para los hombres? ¿No es ahí donde la palabra más grande, más amorosa, más magnífica, más poderosa, llena de gracia y bondad, fue dicha por una sola vez y un día abrazamos con nuestro corazón? Tetelestai, consumado es. ¿No es ahí? Cada uno de nosotros tenemos que responder a eso. Vamos a orar. Te alabamos, bendito Señor,
porque es tu cruz el clamor más grande para una humanidad perdida. Es tu cruz. Las palabras más hermosas que hemos escuchado y a las cuales hemos respondido con una fe que has puesto en nosotros. Hoy te damos gracias porque nos dejas ver a través de esta parábola tu obra para con los hombres y nos haces ver cómo pruebas las vidas y cómo cada uno es responsable de lo que está sucediendo. Y hoy primeramente te damos gracias porque hemos escuchado tus palabras y mediante el poder de tu Espíritu Santo las hemos escuchado con fe y hemos creído lo que tú dices y hemos visto la cruz y la hemos abrazado y hemos estado atentos a esa cruz cada día, porque ahí nuestros pecados son perdonados. Ahí nuestro lugar fue sustituido. Te damos gracias. Y te pedimos que mantengas nuestra vista ahí todo el tiempo y que nuestros oídos te estén escuchando todo el tiempo el Evangelio de la cruz. También quiero pedirte, si hay alguien aquí esta tarde que ha visto esto como una simple religión, que ha edificado su casa espiritual con materiales falsos. Si alguien aquí ha vivido creyendo que llevar una simple religión o una profesión de fe es suficiente, alguien que no te conozca, alguien que necesite ver la obra que hiciste en la cruz, muriendo por su vida, dando tu vida para su salvación. Hoy te pido que tengas misericordia, si hay alguien aquí, grande o chico, adulto o joven, que no se ha arrepentido de sus pecados, viendo la cruz, ni entregado su vida a ti, suplicando misericordia por su salvación. Gracias te damos por la obra que has hecho, en el precioso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.